Buenos días, bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la oficina Acelera Pyme. Vale, sí, perdonad. Bienvenidos un día más. Hoy tenemos un tema que suscita mucho interés, más con este ruido que hay, ¿no? Últimamente en relación a la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar esa inteligencia artificial con una herramienta ya conocida, ¿no? Con Power BI. Así que para ello tenemos con nosotros hoy a Alberto García de Verne Academy. Buenos Hola. días, Alberto. Buenos días a todos, buenos días. Como siempre, pues la jornada se va a desarrollar, pues primero haré yo una pequeña presentación de lo que es el programa Acelera Pyme y qué es lo que hacemos desde las oficinas Acelera Pyme, y ya posteriormente pues hablaremos con Alberto, nos explicará pues estas opciones que nos permite Power BI, y finalmente destinaremos 10 minutos para comentar cuestiones que queráis poner encima de la mesa. Aquí siempre os fomentamos, por favor, comentar. Nos gusta alinear el discurso a vuestros intereses. Tenéis el chat abierto para ello e incluso también podéis levantar la mano. Tenéis una manita debajo de la pantalla por si queréis simplemente que os abramos el micro y decirlo directamente. ¿Vale? Así que vamos a ir empezando. ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme son unos espacios que están dentro del programa Acelera Pyme. Muchos de vosotros ya lo tendréis escuchado porque es el mismo programa en el que se encuentra el kit digital. Además del kit digital, que es una herramienta de financiación de digitalización básica, tendríamos pues otros espacios, ¿no? Que son como, por ejemplo, las oficinas Acelera Pyme. Estas oficinas son unos espacios donde la pyme se puede acercar y recibir asesoramiento en relación a la transformación digital, por lo que nuestro objetivo principal es impulsar la transformación digital de la pyme desde diferentes áreas que ahora comentaremos. Este programa está financiado con los fondos europeos FEDER y con el apoyo y gestión de Red.es. Entonces, estas oficinas se encuentran en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de Smart Tech Cluster. Esto es una agrupación de empresas, entidades, centros tecnológicos y universidades relacionadas todas con la transformación digital. Esto a nosotros nos da mucha facilidad en poderos redirigir hacia cualquier tipo de empresa o entidad que pueda dar solución a vuestras necesidades de transformación digital. Cuando digo cualquier necesidad, digo cualquier necesidad a nivel tecnológico, a nivel de consultoría, a nivel de innovación. Cualquier necesidad que podáis tener en este sentido, os podemos ayudar a avanzar en ello, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cuáles son estos servicios que nosotros ofrecemos para poder impulsar esta transformación digital? Todo lo que hacemos desde la oficina es completamente gratuito. Como decía, no hacemos servicios consultivos, no hacemos consultoría, son unos servicios que lo que procuran es que traccionéis hacia la transformación digital a través de este asesoramiento y acompañamiento. ¿Cómo lo vehiculamos, ¿no? Pues por un lado tenemos estos diagnósticos de madurez digital que a través de una conversación de una hora miramos de forma general la situación de la pyme y vemos dónde hay que empezar a poner foco en cuanto a la transformación digital. Esto nos ayuda mucho tanto a redirigiros a vosotros como a entender vuestras necesidades para luego pues, poneros en contacto con proveedores que podáis necesitar para avanzar. Incluso si tenemos una ayuda, como puede ser el kit digital, que puede ayudar a subvencionar alguna pata que queramos trabajar, pues también os podemos ayudar aquí. Podemos tramitaros, por ejemplo, el kit digital directamente nosotros, al ser oficina Acelera Pyme. Y si no, digamos, no cumpliera esos objetivos, no subvencionara esos objetivos que buscamos para vosotros, podríamos también valorar otras ayudas que en este caso pues, os asesoraríamos en cuál podría ayudaros, ¿no? En avanzar. Esto sería, digamos, la vertical de asesoramiento y acompañamiento. Y luego, en cuanto al kit digital, como os comentaba, ¿no? Al ser oficina Acelera Pyme, también os podemos ayudar aquí, os podemos tramitar el kit digital, como os decía, podemos ayudar a construir, ¿no? Estas categorías que subvenciona, a ver cuáles son las más prioritarias para vosotros según vuestra situación. Esto muy conectado con
el servicio de diagnóstico de madurez digital y luego pues si necesitáis agentes digitalizadores. Como sabéis, el kit digital requiere de unos proveedores que estén registrados en el programa y aquí pues nosotros también jugamos un papel interesante para vosotros, ¿no? Os podemos conectar hacia los agentes que podáis necesitar. Y luego tendríamos la vertical de sensibilización, que es donde estamos hoy. Esto, pues como veis, ya hay muchos asistentes que sois recurrentes, son, pues, para los que no lo sois, son jornadas en formato webinar de 1 hora en la que intentamos tratar todo tipo de temáticas que hemos considerado útiles para vosotros. Como transformación digital es algo tan amplio, hemos querido pues, lanzar contenido en las categorías que veis aquí, ¿no? En temas de tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Todas estas jornadas las grabamos y las tenéis disponibles en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube para que las podáis recuperar. Al final lo que queremos es ir generando un catálogo. Hoy creo que ya estamos en la jornada 112 o 111, así que hemos generado pues, ya más de 100 horas en relación a contenido útil para la PyME que podéis recuperar. Y nada, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y responsable de la oficina de Acelera PyME de SmartTech Cluster. Quedo a total disposición para ampliar la información o ayudaros en lo que creáis conveniente. Yo ya por mi parte, Alberto, te cedo la palabra. Muy bien, Pau. Muchísimas gracias por esta introducción. Vale. Paso a compartir pantalla y a contaros cosas, como dice Pau, de lo que nos ocupa en esta sesión, en la cual, como sabéis, vamos a dedicarla pues a hablar un poco, por lo menos, obviamente va a ser cortito porque esto el tiempo vuela, pero bueno, sí comentaremos algunos de los aspectos de la inteligencia artificial. A día de hoy, como bien dice Pau, esto avanza de una manera terrible y Power BI no se queda atrás, ¿no? Así que vamos a intentar desgranar, por lo menos a clarificar un poco el mundo de la inteligencia artificial en este universo Power BI. Obviamente aquí no podremos hacer una mega clase ni una mega formación, pero bueno, por lo menos orientarnos y que sepamos qué nos podemos encontrar dentro de Power BI para que esto nos anime a dar un paso futuro en cuanto a formaciones y en cuanto a potenciar ese conocimiento en este campo. Nada, muy rápido. Me presento, yo soy Alberto García, soy analista de datos dentro de Verne Technology Group. Quizás por mi faceta parlanchina me acabo aquí en Verne Academy dando formaciones y hablando mucho durante todos los días. Y bueno, pues ahora que os iré contando un poco cosillas acerca de Power BI, veréis que quizás en algún curso podréis estar conmigo y podréis compartir conmigo a lo mejor alguna sesión potente hablando de estas características, de estas herramientas. Hablando de herramientas, bueno, pues vamos a enfocar todo esto a Power BI. No voy a detenerme en nada de esto, pero sí me parece interesante que, bueno, pues obviamente sepamos que nos enfrentamos ante una herramienta gratuita, que a mucha gente no lo sabe esto, aunque parezca increíble, una herramienta que obviamente nos va a permitir desarrollar paneles, informes en tiempo real, esa es la potencia que tiene, pero por supuesto la consulta en lenguaje natural y las conclusiones de inteligencia artificial es algo que está calando fuerte aquí. Bueno, no cala fuerte aquí, cala fuerte en general, en el día a día, ¿no? Y más ahora en el cual nos encontramos ante esas maravillosas herramientas. No voy a hacer mucha propaganda, yo voy a hacer propaganda, si me permitís, de Microsoft, que somos partner de ellos. Y bueno, pues hablando de esos chats inteligentes, nace Copilot. Seguro que sabéis a qué tipo de chats me refiero, en los cuales ahora mismo pues casi estamos en un punto en el que conseguimos lo que queremos a base de escritura, del lenguaje de programación, como digo yo, que llevamos por defecto, que es nuestro idioma. En base a ese idioma, nosotros podemos obtener mucha información. Bueno, pues Microsoft no se queda atrás y sigue potenciando todo esto día a día y añade esos visuales de inteligencia artificial, que va a ser un poco lo que nos ocupe en esta sesión. La inteligencia artificial alrededor de Power BI es muy potente, sobre todo ya si nos avanzamos y nos metemos en mundos más en la nube, ¿no? Azure y demás. Pero bueno, hoy nos centraremos más exclusivamente en la herramienta de potenciar esto. Tendremos mucho tiempo, más que nada porque si no, sería imposible tocar todos los campos. Entonces, bueno, con esta herramienta haremos esas visualizaciones personalizadas muy potentes
que a día de hoy se integran perfectamente en todo el ecosistema Microsoft, ¿no? Como puede ser Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, una manera de trabajar colaborativa muy rápida. El Business Intelligence, que es el universo en el que nos encontramos y en el que cada vez estábamos más en contacto, bueno, pues tiene 3 fases independientes muy sencillas, que básicamente no me voy a detener, pero es que cuando nos conectamos a orígenes de datos todo está muy sucio, muy desordenado, eso tenemos que ordenarlo. Power Query nos ayuda en hacer esta transformación y posteriormente visualizar esa información. Y ahí es donde podemos llegar a introducir esa inteligencia artificial, ¿no? En toda esa capacidad de desarrollo, en esas fases de desarrollo, podemos inyectar inteligencia artificial en gran medida. Obviamente hoy nos centraremos más en la última, como digo, en la parte más de visualizaciones, pero en la parte más de transformaciones también podremos añadir esa inteligencia artificial con ese machine learning, esos aprendizajes para que nuestro modelo pues cada vez sea más potente y sobre todo que nos ayude una máquina a realizarlo, que es un poco lo que comentábamos antes. ¿Qué nos servirá toda esta marabunta de datos y esta marabunta de información? Bueno, pues obviamente nuestro objetivo es mejorar las decisiones de nuestro negocio. La evolución que sigue el Business Intelligence, pues, tampoco me voy a detener en este caso, encerrarme mucho aquí, pues avanza de una manera muy rápida. Antiguamente había 2 figuras, la persona de IT y el usuario final, no se entendían, hablan idiomas diferentes, una persona muy técnica, una persona que no es técnica, que sabe mucho del negocio, pero no es técnica, y otra persona que no sabe nada del negocio, pero es muy técnica. Bueno, eso evoluciona y a día de hoy lo que se pretende es que todos los que estemos aquí, las 22 personas que estemos aquí, seamos capaces por nosotros mismos de apoyarnos de esa inteligencia artificial, de apoyarnos en crear ese informe Power BI manejando todas las fases. No que solo nos manejemos en la última, sino que manejemos y dominemos todas las fases del desarrollo de un informe dentro de Power BI. Las soluciones que tenemos son 2, es evidente. Tenemos la herramienta de escritorio, la herramienta de desarrollo, que es el desktop, herramienta gratuita, viva lo gratis, nos encanta lo gratis, pero por supuesto también el servicio, la herramienta en la nube, que es lo que nos va a dar también esa potencia en cuanto también a inteligencia artificial. No solo la inteligencia artificial a nivel de herramienta, a nivel de desktop, con visuales, que será un poco, como digo, lo que veamos hoy, sino también que en la nube también reside la inteligencia artificial, como decía, ¿no? Data flows, machine learning, Azure como padre de todo esto. Bueno, pues cada uno de ambas herramientas nos proporciona algo. Siempre que me preguntan aquí cuando hago estas formaciones y me dicen, oye, desde la herramienta de desarrollo, el desktop, puedo generar informes con inteligencia artificial, pero yo puedo generar informes en el servicio. Y yo siempre contesto un poco como un gallego. Yo soy asturiano y siempre contesto un poco como los gallegos. Siempre digo un poco, pues sí, pero no. Es que es como contestar, decir todo y no decir nada a la vez. ¿Por qué digo sí, pero no? Bueno, pues porque desde la nube habrá determinadas fases de desarrollo que no tendremos, pero sí podremos apoyarnos de la inteligencia artificial en muchas otras. Sin embargo, desde el escritorio, desde la herramienta de desarrollo, sí tendremos pues todas las fases, la de conexión, Power Query, modelado y también visualización. ¿Eso significa que el servicio está cojo? No, eso significa que el servicio busca lo que busca, que es potenciar y automatizar procesos y aparte de ello, compartirlo, colaborar, ¿vale? Con diferentes clientes, compañeros, equipos de Teams. Entre las diferentes fases, tampoco me voy a detener mucho, tenemos pues la fase de acceso, de la limpieza, de la combinación de los datos, de la exploración de los mismos, la visualización, como digo, en esa inteligencia artificial en la cual nos podemos apoyar para sacar conclusiones y posteriormente compartirlos. Este es el ciclo completo que deberíamos desarrollar a la perfección. Este sería el ciclo ideal, comenzar y compartir. ¿Vale? Llevarlo todo a la nube. Como digo, sería un poco ese machine learning, llevarnos a la nube apoyándonos de esos servicios de Azure, de Cognitive Services, apoyarnos de la inteligencia artificial para simplemente de una imagen que nos entre en nuestro conjunto de datos sacar mucha información, que ya se está utilizando a día de hoy. Y es un poco la idea. En el día de hoy, ¿en qué nos vamos a centrar es más específicamente? Bueno, pues en 3 aspectos, como comentaba, un poco esa tendencia que a día de hoy es como la joya de la corona, ¿no? El poder escribir algo y que
nos respondan con una solución, que eso es lo más potente que casi, por lo menos a mí, yo que llevo bastantes años en el mundo tecnológico, me sorprende, ¿no? Al final la potencia que tiene todo esto de decirle, oye, genérame pues un visual de esto, con esto, que y tal, y sácame una conclusión al respecto de qué está pasando comparado con los últimos 10 años. Pues te dice, oye, pues mira, en los últimos 10 años la tendencia que ha sido creciente ha sido esta y los fallos han venido por aquí y los mayores crecimientos han venido por aquí, en esta tienda de allí. Bueno, pues esa es un poco la primera fase inicial que hablaremos hoy, el maravilloso mundo de las preguntas y de las respuestas dentro de Power BI. Aparte de ese universo de Q&A, tenemos muchas visuales que nos apoyarán a sacar conclusiones de lo que esté sucediendo, a sacar inputs, a predecir el qué pasará en un futuro también, que la inteligencia nos ayude a entender, oye, pues en qué punto nos encontraremos a finales de 2023 si el crecimiento que estamos teniendo ahora mismo es este, y te meto todas estas casuísticas y estos valores. Bueno, ayúdame a sacar una conclusión, eso también es la inteligencia artificial. Y por último, tenemos la pata de Microsoft Cognitive Services, como os decía antes, toda la parte de la nube, apoyándonos en Azure, Machine Learning y demás. Vale. Hablando de visualizaciones, de esa primera parte, ¿qué nos va a permitir las visualizaciones de Q&A dentro de Power BI? Bueno, pues realizar preguntas en lenguaje natural. Es lo que se está buscando y lo que se está consiguiendo a día de hoy. Es decir, que una persona cualquiera, incluso sin tener absolutamente ni idea de Power BI, pueda preguntar qué quiere ver. Y que Power BI genere, mediante sus algoritmos, una visualización que te aporte la información que deseas. Pero ya no solo eso puede parecer relativamente sencillo, sino que te ayude a sacar la conclusión de por qué está sucediendo esa determinada tendencia. Y que le puedas aportar cada vez, como digo, más campos. Después os contaré un caso real, además, con un conocido importante mío, que hace poco le tuve que echar precisamente un cable en esto, ¿vale? En cómo sacar conclusiones de algo que necesitaba concretar. Ya lo veréis, va un poco relacionado por el mundo ingenieril. En cuanto a ese visual, esta es la apariencia que tiene. Tenemos en el cuadro, en el punto número 1, pues ese cuadro de preguntas donde nosotros preguntaremos automáticamente. Actualmente esto ya empieza a estar en fase... estaba en fase beta en español, fase final en inglés, pero creo, si no me equivoco, ya lo tienen en fase final en español. Puedes generar esos iconos para la conversión, puedes apoyarte en lanzar ese visual como un visual más de tu lienzo, configurar toda la parte de preguntas y respuestas, ayudarle con sinónimos, decirle que te sugiera unas determinadas preguntas a los clientes. Bueno, eso lo veremos a posteriori. Y la idea es esta, es básicamente que nosotros le damos un input, oye, dame la cantidad vendida por año en gráfico de columnas, o gráfico de barras, o gráfico de líneas, o en dispersión. Y automáticamente él lo que hace es, bueno, pues hace un análisis de lo que le estás dando y parametriza todo ello. Te dice, vale, pues la métrica que tú quieres es la cantidad vendida. Necesitas saberlo en base al tiempo. Y lo que quieres es un visual de gráfico de columnas. Vale, pues yo a partir de ahí saco mis conclusiones. Me voy a la tabla Sales, me saco el campo Quantity, me voy a la tabla Calendar, me saco el campo Date y posteriormente, en base a todo ello, lo meto en una cajita y te genero un resultado. Te genero esa gráfica que te da pues, la información, en este caso específica, de cuál es la cantidad vendida por año en gráfico de columnas. Entonces, los diferentes años te muestran ese visual. Pero como digo, esto no queda aquí. Yo después puedo pedirle a Power BI, oye, analízame este incremento. Analízame esta distribución. Dime por qué está sucediendo esto. Échame un cable. No soy capaz de sacar una conclusión, o sí, pero a lo mejor hay muchos factores que yo no soy capaz de concretar. Esos son los factores que puedes añadirle y decirle, oye, añade todos estos factores que puedan interferir en esa evolución. Y él te sacará una conclusión en base a todas a esa información que tú le añadas. En base a cómo le preguntes a Power BI, él va a categorizar todos esos datos de una manera pues lo más adecuada posible a lo que tú quieres ver. Si tú le sueles preguntar por lugares, automáticamente él te generará un mapa. Si le hablas de series temporales, lánzame la cantidad vendida de este producto a lo largo del tiempo, a lo largo de este año, generalmente te va a lanzar gráficos de líneas. Siempre te va a favorecer en el tipo de visual que él cree que te va a ayudar a consumir esa métrica.
¿Que tú no quieres verlo así? Se lo dices, no hay ningún problema. Oye, muéstramelo como gráfico de columnas o muéstramelo como gráfico de tree map o de mapa de árbol. No hay ningún problema. Solo tienes que escribírselo y él te lo genera. Y por supuesto, después, con toda esa solución, tú puedes aplicarla como una solución ya final de tu informe. Solución que interactuará con el resto de visuales del lienzo de una manera interactiva normal y corriente, que es la potencia que tiene Power BI detrás de sí, ¿no? Es un poco lo que se vende, que con un simple clic tú obtienes mucha información. Esa es la idea que tiene Power BI. Bueno, la herramienta funciona básicamente con subrayados. Es lo que te dice, pues, cuando algo está trabajando bien o cuando algo le está costando detectar a qué te refieres. Y aquí es donde nosotros le echamos un cable a Power BI. Podemos generarle sinónimos, podemos generarle palabras de campo que quizás en un lugar determinado se pueda un cliente referir a ello de una forma y en otro lugar se pueda referir a esa misma necesidad de otra forma diferente. Entonces puedes generarle esa ayuda y él te va a hacer esos subrayados, que será un poco lo que te eche pues el cable a la hora de escribir. ¿Vale? Generalmente cuando esté subrayado en rojo significará que la palabra él la entiende como ambigua, que puede entenderte, pero quizás te da una serie de sugerencias, quizás te dice como que no es la mejor solución. O también que no reconozca directamente la palabra. Y es ahí donde nosotros le podemos echar un cable para decirle, oye, cuando se refieran o te seleccionen este tipo de palabra, se está refiriendo a esta métrica de aquí, que está en esta tabla de aquí. Entonces, entre las configuraciones que tiene este primer visual, como digo, de Q&A, son el generar sinónimos de todas las palabras, facilitarle a Power BI esa capacidad de entender a qué se refiere la escritura de una determinada frase, revisión de las preguntas, es decir, qué errores o qué tipos de preguntas están lanzando los clientes para yo darle una solución, generar algún tipo de solución en base a ese input detrás de las preguntas que se van realizando, la enseñanza que yo le hago o que yo por lo menos le entreno a Power BI, las preguntas sugeridas, todo lo que verá un cliente, una persona que se conecta a ese informe por primera vez. Puedo sugerirle esa facilidad y esa sencillez para las preguntas, pues no lo sé, más típicas, más consumidas, ¿no? Más referentes a lo que se suele utilizar en ese tipo de informe. Y también administrar términos. Administrar términos que te puede llevar, pues eso, a generar nuevos términos para que el propio motor de inteligencia artificial de Power BI detecte a qué se refiere determinada frase. No solo hay el visual de Q&A, obviamente. El visual de Q&A, como digo, es un poco la tendencia a día de hoy, ¿no? Que nos encontramos en este mundo en el que la escritura nos lleva a, bueno, pues a potenciar todas esas necesidades. Hemos visto que mediante esa escritura conseguimos muchas, y yo creo que esto tiene tiene una profundidad y una durabilidad en el tiempo muy grande. Y creo que esto va a ser la potencia realmente de, ya no esta, sino de todas las herramientas a día de hoy, porque la forma en la que creábamos va a ir cambiando. La forma en la que sacábamos conclusiones va cambiando. Va evolucionando realmente, no es que cambie, es que evoluciona. Y todo apunta a que para lo que antes necesitábamos un desarrollador, por ejemplo, hoy día, o casi ya hoy día, no va a ser así, porque yo puedo pedirle a un chat, a un input, que me diga, oye, genérame este tipo de aplicación con estas dos variables, dale un bucle que tenga esta funcionalidad, bla, 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 y te lo hará. Ese es un poco el punto en el que nos encontramos. Hablando de más visuales con inteligencia artificial dentro de la propia herramienta, existen varios y muy buenos que nos van a ayudar, pues como veis ahí, en ofrecer diferentes puntos de vista para lo que el análisis se refiere. Los influenciadores clave, que nos ayudarán a entender qué características favorecen un objetivo final. Él te generará esa ayuda y te dirá, oye, pues mira, para que este producto se venda más o llegue a los objetivos marcados, este producto debe tener este tipo de descuentos, o el tipo de cliente o el tipo de marketing o campaña que se haga de este producto debería ir más destinada a este rango de clientes, que son quien más lo consume. O la tienda en la cual
deberíamos de favorecer más las ventas sería esta, porque tiene más probabilidad de que se venda. Bueno, ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? De esos influenciadores clave que te ayudarán a sacar esas conclusiones. Y repito, esto te lo hace Power BI automático. Te genera esa ayuda automáticamente. También otra opción muy recurrente, la detección de anomalías. Oye, dime, en todos estos años, esto va un poco casi por donde el ejemplo que yo os decía de un compañero mío, ¿no? A ver si os lo cuento ahora cuando os enseñe más en detalle en qué consiste. Bueno, dame esos puntos, esas anomalías a lo largo del tiempo para intentar detectar ese patrón de comportamiento a lo largo del tiempo y adelantarme a futuros fallos. Y ya no eso. Aparte de darme las anomalías, dime por qué pudieron ser debidas con todos estos patrones que yo te voy a lanzar. Por ahí va a ser lo que os voy a contar a posteriori. Predicciones, pues lo mismo. Intentar adivinar, intentar predecir qué va a pasar, oye, pues a finales de 2023 con un determinado producto que a priori parece que está teniendo un incremento o un crecimiento muy positivo. Oye, ¿en qué punto acabaremos? Yo obviamente tendré que darle información a Power BI, pero él mediante todos esos algoritmos logrará sacarnos una tendencia e intentará ayudarnos a tomar esa decisión. Obviamente después nos dará un rango de confianza, no nos va a decir, oye, pues mira, tus ingresos o tu crecimiento a final de 2023 de este producto va a estar aquí. Porque entonces esto sería como, pues, imaginaos, yo ya casi le preguntaría hasta el número de la lotería que va a tocar en las Navidades 2023. No llegaría a ese punto. Pero sí te dan un intervalo de confianza y generalmente cuantos más inputs le des, más va a acertar. Con lo cual eso te ayudará también a seguir esos patrones de comportamiento en las evoluciones temporales. Esquemas jerárquicos, también muy útiles para dar explicaciones de, pues, oye, productos más vendidos. ¿Qué afecta a esos productos más vendidos? Bueno, pues puedes ir desgranándolo y a medida que tú, además esto se apoya muy bien con la detección de anomalías, a medida que tú vas marcando diferentes puntos y con los influenciadores clave también, te irá mostrando ese mapa, esa raíz jerárquica para explicarte esos aumentos o esas disminuciones de lo que estés midiendo. En este caso me baso mucho en productos, quizás porque muchas veces en las clases que doy los ejemplos los llevo por ahí, pero repito que esto es algo que a mí me da mucha rabia además. Power BI es más que productos, ganancias y que pérdidas. A día de hoy, el universo de analistas de datos, supongo que los que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero por si acaso yo lo recalco, el analista de datos hoy día es necesario en cualquier ámbito. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 4 días estamos en un mundial allá por los Qatares y en ese mundial nuestro seleccionador tenía un analista de datos para analizar toda la información de rivales, rendimientos de nuestros futbolistas. Al final, la inteligencia artificial no solo se apoya en un campo determinado, sino que podemos apoyarnos de ella de muchísimos campos, sectores, áreas. ¿Vale? Así que espero, es que esto siempre me da mucha rabia porque a veces se parece que aquí solo derivamos Power BI oye, esto a temas financieros. No, el análisis de datos hoy día está en temas financieros, por supuesto, pero en el sector deportivo. Conozco a una persona, todavía lo vi en redes sociales, que empezaba ayer un máster analítica de datos en el sector deportivo. Se necesita eso en el sector deportivo y la inteligencia artificial también te ayudará en el sector deportivo a tomar y a sacar conclusiones. Y también te ayudará esa inteligencia artificial en el sector industrial, ¿vale? Así que supongo que aquí el paradigma lo tenemos abierto, pero por si acaso yo lo recalco, que es algo que me da a veces mucha rabia. Y por último, las conclusiones rápidas, lo que os decía, el darle las herramientas a Power BI para que te saque esa conclusión. Y estas conclusiones rápidas, que van muy, muy, muy de la mano también de la detección de anomalías, es lo que yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Porque puede parecer muy sencillo que te ayude a sacar una conclusión, pero si esa conclusión se basa en los últimos 10 años y se basa en un patrón que tú sería imposible que tuvieses en cuenta y él te dice a qué es debido ese comportamiento o esa buena venta o ese fallo en ese material, esa es un poco también la idea. Repito, estamos hablando de la parte interna de Power BI, de la inteligencia artificial en la parte interna de Power BI. Todo esto lo metes en una cajita, lo conectas con Azure, lo conectas con los servicios cognitivos de Azure, lo conectas con la inteligencia artificial ya a nivel de Cognitive Services, de Machine Learning, de aprendizaje,
de todos esos modelos automáticamente, imaginaos la potencia que hay aquí detrás. En este caso estamos basándolo más en visual, pero imaginaos la conexión con Azure, la potencia en inteligencia artificial que nos puede aportar todo esto. Aprendizaje automático de modelos, crear un modelo automáticamente, que él entienda qué hay detrás y todas esas transformaciones de data flows que puede haber detrás, que parametrice todo eso. Y que imaginaos la cantidad de trabajo que nos puede ahorrar en cuanto a generación y modelo, transformaciones de datos, etcétera, etcétera. Conclusiones rápidas. ¿Para qué nos ayuda? ¿Qué objetivo tiene? Extraer información de nuestros datos, generar visuales interactivos, que interactúe todo con todo y encontrar patrones y tendencias interesantes. Por supuesto, no solo de informes va la vida, sino que también los dashboards tienen una parte importante en el recorrido de este mapa de ruta, ¿no? Bueno, pues las conclusiones que nosotros podamos hacer, como seguro sabéis, los dashboards únicamente estarán en la nube. De un dashboard también podemos extraer esas conclusiones. De hecho, es una de las opciones directamente que nos aparecerá en el servicio cuando nos conectemos. Nos dirá, oye, sácame conclusiones de este conjunto de datos. Y él automáticamente te ayudará, te generará explicaciones en base a otros visuales. ¿Vale? Los conjuntos de datos también se pueden utilizar para obtener conclusiones automáticamente, que él te saque diferentes patrones de comportamiento de una forma automática, obteniendo esas conclusiones de ese dataset que tú tengas en la nube, en el servicio. Que como digo siempre, 2023, espero que todos tengamos claro que la nube es el objetivo. No trabajar en local. Eso era cuando yo nací, allá por el año 86, mi padre, que tenía allí su equipo, yo me acuerdo de ver a mi padre, bueno, cuando nací justamente no sabía lo que era un equipo, pero a los 5 añitos que ya estaba todo el día delante de aquel equipo con él, pues la manera de trabajar era en local, con disquetes de aquella época, que se metían y todo la forma de trabajar evoluciona. Así que espero que también todos los aquí presentes nos demos cuenta que la nube tiene que ser el objetivo. Justamente por eso, la forma de trabajar de una forma colaborativa, pero también por potenciar la inteligencia artificial, ¿vale? Es un poco también lo que os comentaba. Bueno, pues las conclusiones de esos conjuntos de datos también te puede ayudar a entender, pues eso, diferentes gráficos que te puede ir montando y explicaciones, como veis ahí en la parte derecha. Oye, pues el sentimiento de los clientes en estos últimos años ha sido más por este lado que por este otro. Vale. ¿Qué futuro veis a la contratación masiva que se está haciendo o se hará en los próximos años de perfiles de BI? ¿Seguirán siendo necesarios en 20 años? Buf, aquí me preguntas algo por lo que podría estar hablando contigo, yo creo que podríamos estar hablando en 3 horas, porque me encanta justamente esa parte porque es algo que personalmente defiendo y estoy convencido que no me equivoco. La profesión de analista de datos, aquí lo digo a 30 de marzo del 2023, si dentro de 10 años me equivoco, venir a buscarme, porque ya veréis que no va a suceder, va a ser la profesión más demandada y mejor, yo creo que incluso retribuida de los últimos tiempos. Ya solo hay que ver cómo está a día de hoy. Y esto los analistas de datos llevan muchísimos años, nadie dice que esto estén haciendo ahora, pero nos estamos dando cuenta ahora que la manera en la que nosotros podemos extraer información es manejando los datos. Antes los datos los metíamos en una cajita, en un USB o en un disco duro, en un servidor, y de vez en cuando generábamos un gráfico. Ahora nos hemos dado cuenta que esa cajita o ese USB que antes teníamos, si nosotros lo llevamos a la nube y aplicamos inteligencia artificial sobre ese conjunto de datos, nada más que aplicarles inteligencia artificial, obtenemos muchas conclusiones. Muchas empresas que fueron en el pasado mal, seguro se darían cuenta de la importancia que hubiese sido el analizar toda la información que tenían, que seguro que era muchísima, para que a futuro todo fuese bien y tomasen decisiones acertadas. Así que en cuanto al futuro de esta profesión, yo creo que es, vamos, de los que más necesidad hay, porque hay mucha necesidad, yo lo veo en mi empresa, y de los cuales yo creo que vamos a estar, todos los que nos metamos por esa rama, creo que vamos a ir muy bien enfocados a la larga. Pero bueno, eso, repito, es otro tema. Veo que hay más, veo que es sé que es un tema que requiere. Sí, luego jugamos a las predicciones. Sí, luego jugamos a esto. Además sé que es un tema que además es muy interesante. A mí me parece muy interesante el tema de
el analista de datos hoy en día? Porque, como digo, esto incrementa y ya no es solo en el sector financiero. Nos hemos dado cuenta que se necesita un analista de datos en la selección española de fútbol. Así que cada uno al final puede tirar a ser analista de datos en muchas ramas. Y eso es por lo que yo creo que esto tiene una capacidad enorme. Sigo. Entre las conclusiones rápidas que tienen los visuales está el análisis de incremento, el que te explique por qué está pasando algo. Oye, ¿por qué este futbolista está rindiendo así estos partidos? ¿Y por qué este futbolista que lleva con nosotros 5 años siempre rinde mejor hasta enero que de enero a junio? ¿Vale? Ese tipo de conclusiones es lo que nos ayudará Power BI. La explicación de aumentos o disminuciones en cuanto a lo que sea, ventas, ingresos, rendimientos de un jugador. Todo ese análisis te lo realiza de una manera por lo menos introductoria al principio Power BI con una visual tipo esta. Y te dice, oye, pues mira, te explico aquí el incremento de esta disminución o de este aumento. Más características de análisis, los esquemas jerárquicos y los influenciadores clave. Los esquemas jerárquicos van a ser un poco lo que os decía antes, el parametrizar diferentes campos según vaya evolucionando. Yo puedo escoger cómo crear y cómo crecer ese esquema jerárquico, después veréis un ejemplo. Y los influenciadores clave, es decir, conocer el por qué, reconocer qué factores controlan una determinada tendencia, ¿no? Bueno, los esquemas jerárquicos se pueden potenciar tanto como quieras y tú puedes ir añadiendo tantos campos como quieras para extraer más y más y más conclusiones. A priori es un visual que por sí solo, bueno, pues parece que, bueno, está bien, pero como que no te aporta algo muy, muy potente. Claro, porque esto no depende va de la mano de los influenciadores clave, que serán los que te ayuden a sacar conclusiones que por ti mismo va a ser muy difícil que entiendas. Ten en cuenta que quieras, y aquí es donde os llevaba a ese ejemplo real, y esto juro que es un ejemplo real. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, además, juntos desde pequeñitos en guardería y todo, trabaja a día de hoy, tiene un cargo muy importante como ingeniero dentro de una, no voy a decir la empresa, pero es una empresa muy potente de neumáticos. Seguro que todos vosotros lleváis a alguien aquí neumáticos de esa multinacional en su coche, segurísimo. Y lleva un cargo muy potente ahí. Hace unas semanas, él empezó a ver que el mundo de la analítica de datos, eso ya lo vi hace tiempo, pero se dio cuenta de que cada vez tienen más información. La empresa no tiende a modernizarse de momento por ahí y él necesitaba empezar a modernizarse por ahí porque veía que había una serie de fallos en los neumáticos que muchas veces no lograban detectar y no sabían a qué podían ser debido. No lograban sacar un patrón de tendencia en base a esos fallos de esos neumáticos. Y claro, la presión, esto es como todo, cuanto más rango tienes en tu empresa, más presión tienes y más necesitas de dar explicaciones y de que todo salga bien. Bueno, pues él comenzó a meterse por este mundo y entendió que toda esa información, que era barbaridad de información, necesitaba meterla en una cajita y que alguien o algo, en este caso Power BI, le ayudase, y la inteligencia artificial de fondo, a sacar conclusiones de por qué estaba pasando algo. ¿Vale? En base a meter todo esto, como digo, en una maquinita y a sacar conclusiones, él extrajo conclusiones que decía que directamente me decía que quedaba asustado de cosas que estaban pasando que a él se le escapaban, pero porque estaban sucediendo desde hacía muchísimos años y dependían de factores a veces que ni te imaginas, como puede ser la humedad para esos fallos. O temas como la temperatura mínima que había en determinados puntos de esa producción de fabricación. Cosas que por ti mismo no vas a llegar ahí, no vas a decir, oye, pues estos errores se están produciendo en el caucho de los neumáticos debido a que la temperatura mínima de estas zonas es esta. Y el neumático a esas temperaturas, cuando está en la fase de creación, no puede estar en ese nivel. Ojalá lo pudiese enseñar, porque cuando lo trabajábamos, yo le estuve echando un cable con ello. Según lo trabajábamos, sacábamos, y me repito, esto gracias a la inteligencia artificial, gracias a las conclusiones que el propio Power BI te ayudaba a sacar. Era fantástico, ojalá algún día, cuando no esté en esa empresa, le pueda quitar el logotipo de lo que viene arriba y pueda mostrar
¿vale? La inteligencia artificial que logró sacar de ahí y las conclusiones que pudo sacar de ese trabajo previo, como digo. En este caso, los influenciadores clave, fijaos lo que os dicen. Pues dice, oye, la categoría mountain bikes influye en las ventas, en que aumenten las ventas en un porcentaje de 1,57 euros, millones o lo que sea. Es decir, para que las ventas aumenten, uno de los principales factores que quizás nosotros no estamos teniendo en cuenta es que la venta sea una bici. Y también el segundo factor para que nuestra empresa siga vendiendo más es que la categoría sea de bici de carretera. Bueno, este es un ejemplo sencillito. Repito, a todo esto le puedes seguir parametrizando muchas más cosas. Y bueno, después puedes segmentar la información, hacer clusterings, que veréis ahora mismo también. ¿Qué es justamente esto? Oye, de un gráfico de dispersión con diferentes variables, genérame clusters, ayúdame a sacar patrones de comportamiento de esos clientes y genérame esas agrupaciones para ver esos puntos, esos outsides, que quizás para mí son francamente interesantes. Vale, también puede ser, no sé cuánto tenemos, hasta el cuarto más o menos, ¿no, Pau? Por ahí aproximadamente tengo... Sí, hasta 20 vale, y 20. abrimos preguntas. Venga, y dejamos esos 10 minutillos. Detecciones de anomalías, que era un poco lo que os comentaba también antes, el ejemplo real que utilizaba mi compañero. Oye, ayúdame a detectar las puntuales anomalías que puedan suceder en nuestro modelo, en nuestro gráfico de líneas a lo largo del tiempo. Y este modelo puede ser muy parecido incluso al ejemplo que os decía antes, ¿no? Una evolución de un índice de fallos. Oye, ¿y por qué ese índice de fallos a lo largo del tiempo se centra en esta parte? Bueno, pues él te intenta ayudar. Y esos patrones, esas anomalías que él te va a ir sacando en tus predicciones, aquí puedes ir, pues en este caso, él lo explica, puedes explicarlo por ciudad, o por reseller, por tienda, por lo que sea. En este caso es lo que os comentaba antes de, oye, pues méteme todos estos factores, la luminosidad, la temperatura máxima, la mínima, la humedad, el hielo, la suciedad, el polvo. Méteme todo eso en una caja. Y ahora, una vez que te meto todo esto, mediante los algoritmos que tengas dentro, ayúdame a sacar el patrón de comportamiento de por qué esa anomalía sucede esos días determinados puntuales de la evolución de esa creación. En este caso, del ejemplo que os decía, de un neumático. Y ayúdame a sacar esa conclusión. Bueno, pues él aquí, esta parte que pinto por aquí, ¿vale? En esta parte te ayudará a sacar una conclusión previa, pero posiblemente, una vez que tú le añadas esos patrones, en cuanto aquí le selecciones esa anomalía, te dará una explicación más profunda. Oye, pues no sé si, como os decía antes, no sé si tendrá algo que ver, pero oye, siempre que hay este error, hay una humedad determinada y hay una temperatura determinada. Bueno. Predicciones de series temporales. Oye, ayúdame a saber qué pasará. Ya no los patrones de lo que pasó, sácame un patrón de anomalías de lo que pasó, sino que ayúdame a entender cómo estaremos. Dame la información necesaria, básate en todos estos conjuntos de datos, quiero que me des este porcentaje de fiabilidad, tienes desde el 75 hasta el 99, y predíceme cómo vamos a estar a final de año. Oye, yo necesito lanzar un descuento a X clientes porque en estos meses determinados ese producto no se vende. En el rango de personas de 20 a 50 años, este producto que va destinado para ellos no se vende. Necesito lanzar, bueno, pues unos descuentos. Quiero lanzarle una serie de descuentos para poder obtener unos beneficios óptimos a final de año. Bueno, pues lánzale toda la información y que Power BI te ayude a predecir cómo estarás a final de año en ese producto o cómo evolucionará el crecimiento de tu empresa en base a todos los patrones e información que le vayas definiendo. Como veis, este patrón que nos aparece aquí, este área gris será un poco el área dependiendo de la confianza que tú le pidas. Si tú le pides que la confianza sea el 75%, se acotará. ¿Vale? Te lo asegura el 75%. Si quieres que te lo asegure el 99%, que es una métrica muy potente, obviamente se ampliará un poco el abanico, ¿vale? Porque le va a costar más, cuanto más confianza le pidas y también la calidad del dato que le aportes, él conseguirá tener una certeza mayor o menor en base a lo que pueda suceder.
A mayores, como os decía antes, y esto es el mundo, el universo donde todo se potencia. La inteligencia artificial en base a los servicios cognitivos de Azure y el Machine Learning. ¿Vale? El Azure Machine Learning también nos ayudará a predecir esos patrones de comportamiento, esos patrones de modelos, esos patrones de transformación que nosotros podremos ir parametrizando, automatizando, ¿vale? Para que cada vez más una máquina nos ayude a generar un modelo que tenga un rendimiento óptimo y nos ayude a generar las transformaciones óptimas dentro de la nube. Y por supuesto los servicios cognitivos, ahí lo veis, habla, visión, lenguaje, conocimiento, búsqueda. Toda esa serie de APIs que tiene Azure en su haber, esto es un universo de Azure, aquí me salgo un pelín de Power BI para hablar de Azure, de la nube de Azure, pero es que al final esto se apoya con Power BI. Bueno, pues como digo, podremos apoyarnos para reconocimientos de voz, aprendizajes automáticos de nuestros modelos, que nos ayude a crear modelos de una forma autónoma, automática, mejor dicho. Visión, reconocer imágenes. Esto lo está utilizando, el otro día además lo vi en una noticia, se apoyan en ello una gran también empresa de ropa, que en España esas tiendas son muy baratas y en América son muy caras, intentar vosotros sacar la conclusión de a qué me refiero. Pues esa cadena se está basando en la inteligencia, bueno, ahora lo explicaré, se está basando en la inteligencia de las imágenes para sacar información. Esas imágenes que compartís vosotros en redes sociales con toda la buena intención del mundo, de esas imágenes sale mucha información en base a la inteligencia artificial. Y se extrae un conocimiento y se puede extraer muchas conclusiones de un simple tweet que nosotros hagamos en Internet. Bueno, pues todos esos servicios cognitivos, ese conjunto de servicios cognitivos que nos aportan desde Azure, nos ayudará a integrar la inteligencia artificial también dentro de Power BI. Esto hay cursos específicos, ¿no? donde hablamos de ello. Tenemos un curso específico de inteligencia artificial dentro de Verne Academy en el que hablamos de todo esto. Cómo potenciar esas soluciones de inteligencia artificial y cómo, por ejemplo, conseguir que de una imagen Power BI nos aporte mucha información. Es decir, cuando mi pareja, mi novia, que está encima mucho de redes sociales, cuelga esa foto con el bolso recién comprado, cuando nos vamos por aquí a alguna playa de Gijón, bueno, pues dependiendo de esa imagen, ellos sacan mucha información. Esa imagen que ella cuelga en Internet, de ahí sacan género de la persona, años de esa persona aproximadamente, qué tipo de producto tiene esa persona en la mano, si esa persona está contenta y más o menos se aseguran que al 80% ese producto le ha gustado. Todos esos patrones que ellos van sacando de esa imagen, aunque parezca increíble, nosotros estamos favoreciendo en gran medida esa información. Cada cosa que tú cuelgues en Internet, aunque sea increíble, les estás dando información para ellos muy útil, que extraen mediante, pues en este caso, detecciones de objetos y análisis de imágenes. De una manera muy sencilla, son capaces, mediante, repito, la inteligencia artificial y los servicios cognitivos de Azure, a extraer esa calidad del dato y a entender, por ejemplo, pues como veis aquí, oye, en este caso, la edad y la cara tiene pinta de que es una persona de 27 años aproximadamente, de género masculino, etcétera, que tiene unas dimensiones de esta estatura. Bueno, imaginaos la cantidad, como digo, de potencia que tiene detrás de sí todo esto. Antes de nada, también recordaré, ya que he dicho que en base a toda esta parte de la información de la inteligencia artificial tenemos cursos específicos donde hablaréis de inteligencia artificial con expertos de inteligencia artificial dentro de Verne, donde ejecutaréis vosotros mismos estas soluciones para que no solo sea palabrería, no solo sean slides, sino que podáis trabajar sobre ello y que quizás entendáis cómo potenciar esa inteligencia artificial en vuestros modelos, en vuestras bases de datos. También tenemos un curso más destinado a quien empieza y llega de nuevo a Power BI para comenzar por la base. No podemos pretender empezar y de repente querer meter inteligencia artificial en nuestros modelos cuando todavía no sabemos generar un modelo. ¿Vale? Entonces, para ello, me tengo por aquí apuntado además, el 13 de abril de 2023, es decir, dentro de muy poquito, tenemos una formación presencial en Barcelona, que esa formación sí la voy a dar yo, un día entero, donde comeremos allí incluido también en las propias oficinas. Y son cursos que pueden ser bonificados, es decir, echarle un ojo, quizás os interese. Y diréis vosotros, ya, pero es que yo
ir presencialmente a Barcelona como que me pilla de esa mano. Bueno, pues puedes generar también, podemos lanzarte la información para que puedas apuntarte de forma telemática a ese curso, que podáis asistir y ahí sí que vamos a comenzar a explicar cómo empieza esto de Power BI, qué fases tenemos que tener muy claras y una vez que desarrollemos ese curso, pues darle esa vuelta de tuerca y empezar a trabajar la inteligencia artificial de una manera más potente, ¿no? Como os digo, dos niveles. Ese nivel introductorio de primeros pasos en Power BI, que puede ser presencial o telemático, en Barcelona, 13 de abril. Yo estaré al mando y al frente de ese curso, 8 horas, un día entero, hablando de Power BI. Y también ese curso, que podéis contratar también con Verne Academy, bien sea también telemático o también está disponible on demand, de inteligencia artificial, para hablar exclusivamente de la inteligencia artificial, solamente de inteligencia artificial, dándole potencia y prioridad a cómo potenciar la inteligencia artificial dentro de la herramienta. Pau, Gracias, yo creo que conté Alberto. muchas cosas. No, bueno, eso, comentar también que el curso del 13 de abril lo organizamos también con Smartech, así que yo probablemente esté por ahí también. Así que bueno, os invitamos a que podáis asistir. Os pasaremos información durante el día de hoy, juntamente con el material que se ha presentado hoy aquí y la grabación para que la podáis recuperar. Vamos allá, tema de preguntas. Tenemos por aquí un par de preguntitas que dicen, ¿no sería un skill que pedirán en los puestos el tema de analista de datos? Es decir, ¿ser analista de datos como parte de la competencia de los puestos de trabajo actuales? Yo creo, Alberto. no sé si Pau, tú quieres mojarte aquí o quieres darme la... Yo voy a hacer mi previsión y yo creo que sí. Esto es como los perfiles que ayudan que tengan pues, conocimientos de marketing o de ventas, ¿no? Que te permiten saber mover tu funcionalidad siempre con esa visión puesta, según qué perfiles que estén cerca de los datos, que poco a poco estamos viendo que todos estamos rodeados de datos, será interesante que por lo menos tengan unos conocimientos básicos. Esa es mi... Sí, completamente de acuerdo, Pau, absolutamente de acuerdo. Y lo que os digo, no solo se necesitan analistas de datos en un sector, hoy día se necesitan analistas de datos en absolutamente todo, ¿eh? Absolutamente todo. Campo que os imaginéis, campo en el que se necesita un analista de datos. Que esto es también muy bueno, porque oye, a mí me encanta el trabajo que desempeño, pero si yo, por ejemplo, quisiese cerrarme en el mundo deportivo, se necesitan analistas en el mundo deportivo cada vez más, porque cada vez se está dando cuenta más los equipos, por ejemplo, repito esto del sector deportivo, por sacarlo algo totalmente opuesto, ¿vale? Del mundo ingenieril y del mundo financiero. Yo aquí quería abrir, ¿no? O sea, este tema de que en todos los sectores tiene aplicabilidad el tema de la inteligencia artificial y del análisis de datos. Hay una película muy alineada en esto que se hizo en el 2011, que es Moneyball, que sale Brad Pitt. 2011, estamos hablando de hace 12 años. Que habla de eso, de cómo un equipo de la tabla baja de béisbol, a través de un analista de datos, empiezan a trabajar esto y llegan a ganar la liga. Os la recomiendo, de verdad. Es una película que a nivel de concepto de transformación digital, de concepto de cómo una organización tradicional repele, ¿no? Estas nuevas tecnologías es realmente interesante y repito que es una película de 2011, Moneyball. Pues me la voy a apuntar, Pau, no creas que no la he visto, me la apunto. Pues es muy interesante. Y es un caso real, ¿eh? O sea, eso pasó de real. ¿Qué más tenemos por aquí? Catalina, para la explicación del porqué de una situación Power BI, ¿aplica las regresiones lineales o cómo saca las conclusiones de cómo se explica un fenómeno? ¿Puede decirte que no tiene suficiente información o datos para explicarlo? Exactamente lo que acabas de decir, Catalina. Puede decirte y de hecho te lo va a decir. Depende de la calidad del dato que tú tengas también. Esto es como todo. No va a decirte, oye, pues en base a estos datos que tú me das no soy capaz, no tengo la suficiente capacidad de aportarte un conocimiento fiable, 100%. Y directamente te dirá que la calidad o pues eso, o que no tiene la suficiente información para poder realizarlo. Obviamente la inteligencia artificial te ayudará, pero para ello tienes que darle las herramientas para que eso funcione, ¿no? Tienes que darle un conjunto de datos potente, tienes que darle esos patrones de transformaciones correctamente hechos, que todo esté bien y que tenga información. Si no, pues
Claro, la inteligencia artificial es muy buena, pero tengo que darle, sobre todo si quiero que me saque una conclusión en base a mi negocio. Claro, tengo que darle pues toda esa información de una manera por lo menos potente. Yo sacaré conclusiones que yo no llegaré, pero aquí se empieza a ilustrar, ¿no? Ese que hace ya años que se dice, ¿no? El dato como el petróleo del futuro, ¿no? Ahora se empieza a ver el por qué, ¿no? Si tienes ese dato bien trabajado, si lo tienes pulido, si lo tienes de calidad, ahora de repente tienes petróleo que sacar aplicando esta inteligencia artificial. Catalina sigue comentando, dice, ¿para hacer todo este análisis es automático o continuamente es el analista de datos el que debe ir escogiendo el modelo, las visualizaciones o conclusiones? Bueno, te puedes generarte, ya están trabajando mucho que en base a un conjunto de datos, la propia inteligencia artificial te saque los 5, 6, 7 patrones de comportamiento más importantes, más interesantes, que más relevancia tienen y te genere automáticamente un informe, ¿vale? Ya están llegando a ese punto en el cual te lanzo este conjunto de datos con toda esta información, lánzame lo más relevante de lo que pase ahí dentro. Genérame tú el informe y dime en base a estos campos, a esas métricas, a esos parámetros, genérame tú la conclusión. Y de hecho ya están trabajando con ello desde el servicio, desde la nube de Power BI. Enrique parece que ha visto la película. Gracias, Enrique. Está claro que os la recomiendo, de verdad. Os situará muy bien en el momento en el que estamos. Zach comenta tema del curso. Zach, os enviaremos información. El curso será el 13 de abril y luego también os pondremos más información de los diferentes cursos que hay. Berna Academy trabaja todo tipo de cursos en relación a Power BI de diferentes niveles y diferentes focos, como hemos podido ver hoy. Así que seguro que hay alguno o más de uno que os puede interesar. M. Torras, y esta pregunta esto ya sería para cerrar. Dice, en cuanto a selección de personal, ¿pensáis que es ético el uso de la inteligencia artificial? El uso de la inteligencia artificial, ¿no? Como ya cuando entramos en debates, ¿no? Aquí esto ya se abre un melón interesante que, si me permites, M. Torras, vamos a esperar a intentar resolver las otras cuestiones. Seguimos. Jordi comenta que la película es uno de los casos de user case que analizan en los cursos. Perfecto. Jordi, seguimos recomendando la película para que podáis verla. Catalina, muchas gracias por toda la charla, muy interesante. Gracias a ti, Catalina. Enrique nos comenta, entonces el cambio en Power BI será no tanto conocer la parte técnica, sino cómo preguntar. Lo que dicen es que lo importante es hacer el prompt de forma correcta, ¿no? Los nuevos cursos irán enfocados entonces a cómo preguntar. No van enfocados a cómo preguntar y si eso pareció, lo expliqué mal. No, ni mucho menos. En el curso específico de inteligencia artificial, ahí sí que ya no nos cerramos solo en la parte interna de Power BI, sino que ahí se potenciará ya la parte de Cognitive Services, Machine Learning, toda la inteligencia artificial de todo el hemisferio y todo el universo inteligencia artificial, ¿vale? No solo se cerrará en cómo preguntar, todo lo contrario. Cómo preguntar es una pequeña parte, o cómo predecir es otra pequeña parte de los visuales internos que ya trabaja Power BI. Pero Power BI, aparte de en sí misma, se apoya de Azure, de los servicios cognitivos, para potenciar más aún esa inteligencia artificial que ni mucho menos vimos aquí ni hubiese dado tiempo. Pero no. El curso de inteligencia artificial, el específico de inteligencia artificial, habla de todas las capacidades y todo lo relacionado a la inteligencia artificial del universo BI, ¿vale? Eso sin duda. Otra cosa es la parte de la formación de primeros pasos, que ahí sí que va de otra historia. Os pongo en el chat la página web de Berna Academy para que le echéis un vistazo. Yo creo que esto es un tema muy interesante y es el tema de la pregunta, ¿no? Muchos de nosotros se nos ha puesto delante el chat GPT y nos han dicho, mira lo que hace, pero no son, o sea, esa forma, ¿no? Cómo sacarle el mayor provecho. Esto ahora es un continuo en vídeos, ¿no? Por lo menos a mí en Instagram me salen empresas que trabajan un poquito de esta línea de comunicación, ¿no? De cómo preguntar, cómo conseguir que ChatGPT te haga esto, te haga lo otro. Pues esto yo creo que también es un tema de tiempo, ¿no? De ver las funcionalidades, y sí que invito a que probéis, a que empecéis a meterlo en vuestro día a día para que os vayáis
habituando a cómo piensan estas inteligencias artificiales para poder llegar a recibir la información más potente. Lo voy a decir así, ¿no? Sí, sí. Llegar a conseguir esta información tan potente que según el cómo te llega o no. Está claro que desde una visión de lo que hemos estado hablando hoy vamos por detrás, ¿no? De cómo estructuramos todo esto para que se puedan hacer las preguntas, pero yo creo que todo el momento en el que estamos viviendo, y con esto ya voy cerrando, es el momento en el que se está viendo lo rápido que avanza esto, como hace 2 años lo que hoy estamos viendo que es capaz de hacer la inteligencia artificial en nuestro día a día no nos lo podíamos imaginar. No hay día que no salga una funcionalidad que digamos, ostras, increíble que esto se pueda hacer, y está claro, Alberto, que esto a futuro, a corto plazo, ya no me voy ni a medio, Sí, sí. va a empezar a cambiar las cosas de una manera espectacular, y por lo tanto las empresas tienen que estar alineadas con esto. Sí, completamente. Esto acaba de empezar, como quien dice, acaba de llegar todo. Obviamente la inteligencia artificial la conocemos desde hace mucho, pero la forma en la que la conocemos hoy, ten en cuenta que ChatGPT, como bien dices, acaba de nacer y todos estamos revolucionados y todas las empresas están revolucionadas con eso. De hecho, como digo, Microsoft ha sacado su propia inteligencia artificial con Copilot. Así que veremos qué para el futuro. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por estar hoy aquí. De verdad que siempre es un placer siempre tenerte por aquí. Así que bueno, seguro, nos veremos el 13 de abril en Barcelona, así que nos volveremos a ver. A vosotros, mil gracias por asistir. Esperamos veros en más jornadas y por supuesto que nos gusta ver el interés en avanzar en cursos para entender y seguir avanzando con esto. Así que durante el día de hoy os enviaremos la información de todo y esperamos veros pronto. Que tengáis buen día. Muchas gracias, Pau. Gracias a todos. Nos vemos en el camino. Chao.